Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco charlando con Carlos cómo hacer el abordaje. Va a ser un vía crucis, digamos. Me compadezco de ustedes que me tengan que escuchar durante tanto tiempo, digamos. No tengo por ahí la didáctica de Carlos, pero le vamos a poner ganas. Así que bueno, definimos hacer estos 4 bloques. Un poco hablar de contexto y gestión del riesgo. Un poco la idea de esto es cuáles son las determinantes del contexto crítico, diríamos, que son los que condicionan la toma de decisión, ¿no? En realidad el conocimiento técnico es menos dinámico que el contexto económico, digamos. Vamos a hablar mucho de crecimiento, eficiencia, etc. Bueno, la fisiología de los animales tiene variabilidad porque el ambiente cambia, etc. Pero lo que cambia todo el tiempo, a gran velocidad, es la relación insumo-producto. El precio de los animales cambia y los costos de producción de los insumos cambian, con lo cual es como un objetivo móvil cuando uno habla de optimización. Porque vendemos y no le ponemos precio a lo que vendemos, con lo cual nuestras estrategias son de volúmenes y costos. Las estrategias en los mercados de commodities son de volumen y costo porque uno le pone el precio a lo que vende, con lo cual si nos pasamos de rosca probablemente con las inversiones, probablemente cuando se nos dé vuelta el mercado quedamos con modelos de producción. Entonces la optimización es compleja, más bien es multiperiódica, pero bueno, vamos a discutir eso porque cuando hay cambios, si los altos precios son una coyuntura, los altos precios son para quedarse. Evidentemente la adopción tecnológica cambia, porque a su vez la adopción tecnológica no es neutra a precio. Cuanto más precio tenemos, toda la biblioteca tecnológica empieza a ser rentable, ¿no? Entonces es un desafío interesante. Así que bueno, ya empiezo a dejar algo inductivo acá. Por acá vamos a empezar la productividad como blindaje. Vamos a ver por qué. O sea, directamente estoy diciendo, en el negocio de no gastar, que es casi la ganadería, estamos marcados a fuego en nuestras mentes, digamos, austeridad y trabajo, no gastar. Hoy hay señales para poner foco en la productividad. Más. Que nos cuesta mucho a los que hemos estudiado ciencias agropecuarias. Prácticamente que venimos con un impulso productivista a estudiar y en el paso del tiempo en la calle nos ponemos economicistas, ¿sí? Pero la realidad está en nuestra propia génesis, multiplicar, producir más. Bueno, evidentemente tenemos señales interesantes ahora. Se pone divertido sobre todo. Vamos a conectar con un segundo bloque, digamos, los modelos de producción se han transformado en un rompecabezas para armar. Hace unos 20 años uno tenía modelos alfalferos con suplementación en sistema mixto para caracterizar la región pampeana. Todo cambió entre los desestímulos, la expansión agrícola y la falta de competencia, y cada uno quedó haciendo ganadería en cosas conocidas, pero con ensamblajes y en proporciones diferentes. Uno tiene un ciclo completo, el otro recría en Gato en Salta, termina en Córdoba, otro le sobra maíz con excedente. Argentina exporta, volvemos a importar 35 millones de toneladas, el 70% del maíz de Argentina se va y la provincia que más produce es Córdoba. Córdoba no industrializa más del 15% de lo que produce. Y eso básicamente cuando Estados Unidos o Brasil procesan o transforman el 80% del maíz. Y básicamente la producción de las proteínas animales es una inversión de largo plazo, sujeta a desestímulos como todas las otras industrias. Entonces la agricultura de corto plazo, entro y salgo, alquilo, desalquilo, un semestre. Pues yo voy a invertir en un frístol, en un tambo, un criadero de cerdo, $7.000 por madre loja, me vengo a quedar 20 años para repagar esa inversión. Bueno, eso es lo que no está. Por eso somos vendedores de maíz. Vendedores de maíz en este contexto, a donde hoy tenemos flete de Río Cuarto de 40 pesos a Rosario, con un maíz de 205 pizarra, con lo cual ya tenemos 20% de costo comercial de flete, ¿no? Entonces, la relación insumo-producto hoy. Vuelvo a esto, pero ¿por qué hablar de biotripo, estrategia de recría? Porque cada uno recría con lo que puede. A algunos les es más fácil recriar el corral y en realidad cada uno en su sitio, de acuerdo a los recursos económicos que tenga, va a optimizar un sistema de producción. Así más bien, vamos a mirarlo por partes uno
Y para ustedes en su propio contexto y sitio verán qué proporcionalidad es más competitiva para armar un sistema de producción, obviamente en las condiciones actuales. Y con esto del biotipo, estrategia y recría, la consigna acá, la pérdida de genética, el efecto de la eficiencia y el manejo post-destete, digamos. Creo que ahí tenemos un agujero negro de la ganadería. En la producción de carne, la picadora de carne está en la recría, a mi modo de ver. La vaca defiende al ternero, básicamente, pues si no se extingue la especie. La partición de nutrientes en las vacas tiene la lógica de la no extinción. Entonces, ¿para qué me voy a preñar si el ambiente me dice que no hay condiciones para mandar a chicos al mundo? Pero ya que invertí 9 meses en este ternero, evidentemente lo vamos a defender a muerte, con lo cual las ganancias de pesos la vaca la defiende en el ternero. Y en el filo es más fácil hacer las cosas bien que mal, porque prácticamente es más fácil ganar 1 kilo que no ganarlo. Con lo cual el filo más o menos sale bastante solo, aunque puede ser más o menos competitivo. La cría los defiende, pero cuando estamos en el post de tete, ahí viene la picadora de carne, donde el genotipo se lo lleva el ambiente muchas veces. Y mucho más cuando empecemos a forzar al biotipo a querer expresar atributos más sutiles. Por eso digo subnutrición y no desnutrición infantil, es subclínico esto. Prácticamente vendía 320, nadie está interesado por el área de ojo de bife, etcétera, etcétera. Con lo cual acá la consigna, la pérdida de la genética. No manejamos los animales sobre su potencial genético. El tambo va sobre el potencial genético, modifica el ambiente para expresar. Producción de cerdo, nosotros tenemos capacidad ociosa instalada genética, vamos a decir, para lo que nos conviene económicamente expresar. Pero la pregunta es que, si nos vamos a poner en los detalles de llegar con eficiencia a altos pesos, acá hay un lugar muy importante. Después vamos a pasar a lo que básicamente estamos un poco llamados a conversar, que es la carcada pesada y la eficiencia del feedlot. Y acá verdaderamente empezamos a cosechar datos en Uruguay de esto. O sea, no hay ganadería en el mundo, nosotros somos los anómalos. Vender a 230 kilos de carcasa, cuando probablemente nuestro potencial genético está arriba de 300 kilos, es una anomalía nuestra. Nadie en el resto de la ganadería del mundo hace esto. Es una novedad para nosotros, es el orden natural de las cosas. De Estados Unidos, de Australia, de Brasil, tener una vaca que pare uno a veces, que va lerdo porque encima el ambiente está descontrolado, y vender una botella de 2 litros a la mitad, no tiene ninguna lógica industrial en ningún lugar del mundo. Es el contexto que nos lleva a este lugar, pues no es que justamente somos una comunidad de gente con carencia de inteligencia para hacer lo que le conviene, no existe eso. Nosotros tenemos nuestra propia inteligencia en nuestro propio contexto. Que le convenga a Argentina vender novillo pesado no significa que un productor de Río Cuarto le convenga hacerlo, con lo cual nos vamos a adaptar a hacer lo que nos conviene, y nos ha convenido, evidentemente, vender botellas a medio llenar. Bueno, vamos a hablar de esto, digamos, en definitiva, pero el otro día veía, la economía argentina hoy está al 55% de la capacidad instalada, gas y petróleo está al 88%, y nosotros tenemos, no hay que invertir en ganadería en activos fijos, digamos. Las vacas crían 23 millones, destetamos 14, y con biotipo de 300 kilos producimos 232. Tenemos capacidad ociosa instalada por los dos lados, que le hace falta inyectarle capital de trabajo, pequeñas cantidades de dinero para movilizar lo que está parado. La fábrica está. A diferencia de otras industrias, donde hay que poner vaca muerta 25 mil millones de dólares para lograr exportar 30. Me estoy poniendo muy general. Acá Carlos me tendría que haber moderado. No, estoy intentando moderar al moderador para que me modere, lo cual... Ya bien. empezó, ya, espere. Si es que espere que termine, vaya, para que se vayan acostumbrando. Bien. Y después un poco vamos a hablar de una mirada desde la nutrición de los biotipos y de la genética. Evidentemente mi abordaje va a ser, cuando uno hace genética, hace nutrición de largo plazo, porque determina los requerimientos del biotipo en peso, en crecimiento, en producción de leche, etcétera, etcétera. Con lo cual,
como uno pretende tener una vaca gasolera que viva prácticamente en un ambiente sin intervención y se arregle solo, y un novillo Fórmula 1 que convierta 5-1, no viene en el mismo envase. Eso ha sido uno de los problemas estructurales del progreso genético, ganadería y carne. El antagonismo de pretender tenerlo todo básicamente en un solo biotipo, seguimos en esa línea, pero evidentemente son cuestiones que son, desde el punto de vista tecnológico, lo voy a decir irreversible. Los errores en genética demoran mucho tiempo en darse cuenta de desactivarlo. Cuando me equivoqué me di cuenta a los 10 años, se me fue la vida. Entonces es más peligroso que cualquier otra cosa, porque una suplementación entro y salgo. En el field lo vendo y me voy, pero me equivoqué en la incorporación genética y lo voy a padecer a perpetuidad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la propuesta. Corro peligro. Muchos temas con poca profundidad en la definición de charlatanería, así que voy a tratar de escaparme básicamente todo el tiempo, de no caer en la trampa. Bien. Me tienen que ayudar entonces. Por lo menos estoy distinguiendo la amenaza, digamos. Probablemente me lo olvide, es el problema. Me dedico tiempo a preparar, así que tengo fe. Bien, bueno, vamos con el primero, contexto y gestión del riesgo. ¿Y por qué gestión del riesgo? Y porque no tenemos estrategia ni en agricultura. Yo diría, no tenemos las herramientas clásicas que el mundo tiene para controlar riesgo-precio. Cuando uno habla de riesgo empresario, es la amenaza de no lograr los objetivos propuestos. O sea, yo voy a hacer esto, voy a convertir, voy a tener $80 de margen por bicho que engordo en el filo. Bueno, perdí menos 100. Ese es riesgo empresario. Que la variabilidad del futuro hagan que no logre el objetivo propuesto. Riesgo empresario. ¿Sí? Y obviamente uno de los problemas es la volatilidad de precios. Y la volatilidad de precios no la podemos administrar con mecanismos clásicos. La agricultura hago un contrato a futuro. Si yo determino que mi promedio rinde de Río Cuarto es 33 quintales de soja, tengo un precio futuro a $280 y a esos precios cierro margen, listo. Quedaría abierto el riesgo climático. Es un problema de la agricultura, ¿no? Los volúmenes los producimos por el clima y los precios los define el mercado, con lo cual la combinación de P por Q puede ser cualquier cosa. Altos precios con altos rinde, bajos precios con bajos rinde, y en realidad yo tengo costos. Bueno, entonces digo, la volatilidad es uno de los temas que no se puede manejar en Argentina básicamente de manera clásica, comprar coberturas, hacer contratos forward, mucho menos en la carne. Con lo cual lo hemos manejado, yo creo, en Argentina por diversificación. Los conservadores son ganaderos, los ganaderos son conservadores. Y los sistemas mixtos básicamente tienden a paliar riesgos climáticos y riesgos de mercado, porque estoy jugado a diferentes huevos en diferentes canastas. Hay gente que se ha ganado premio Nobel por describir qué es lo que es poner diferentes huevos en diferentes canastas. Pero la diversificación aspira a estabilizar los rendimientos, no a maximizarlos, porque la productividad la trae la especialización. Yo hago menos cosas y las hago mejor que si hago múltiples cosas. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ir rapidito a hablar un poco de manejo de riesgo-precio, que tenemos la tentación de pensar en cuál va a ser el precio mañana. En realidad tenemos que tener la certeza de cuál es nuestro rendimiento de indiferencia en el precio de venta. Yo lo que me tengo que cuidar es que si hoy yo pudiera tener en un mercado de novillo de 3.200 pesos un rendimiento de indiferencia del precio de venta de 2.500, eso es lo que me tengo que poner a diseñar. ¿Cuáles son las estrategias que uso para que en líneas generales tenga una cobertura de 20% hasta que entre en la zona de quebranto, digamos? Entonces vamos a mutar al rendimiento de indiferencia sobre el costo de producción más que lo que el precio vaya a hacer. Cuanto yo más me despegue de la línea de precios, probablemente, y si en realidad no me gusta, probablemente no tome la decisión de hacer lo que tengo que hacer. Eso es un poco el cambio de consigna. Bien, análisis fundamental, un poco del mercado internacional, precios relativos. En los momentos inflacionarios volvimos a esto. Los precios relativos no son un intento de volver al trueque.
es pensar rápidamente, se me mueven los precios, se me mueve el dólar, etcétera. Bueno, ¿cuál es la relación grano-carne? En nutrición nosotros, la evaluación, el precio versus el valor de los nutrientes está definido por proteínas y energía. Entonces, la energía de nuestro sistema es maíz y obviamente la proteína, por más que no usamos tanto en producción de carne, soja, ¿sí? O nuestras producciones, es lo que cotiza en el mercado, con lo cual tenemos serie de precios, podemos analizar si estoy en el cuartil superior, inferior, etcétera. Bien, nos vamos a meter en este fenómeno, el efecto de la recría sobre la performance posterior en el feedlot. Digamos, las cicatrices productivas que probablemente los malos manejos de la recría genera sobre la performance de los atributos de carcasa y sobre la eficiencia de conversión. Hoy empezamos a tener mucha información y uno empieza a coquetear con esto, el punto óptimo de venta. Para definirlo rápido, una dieta no de hotelería, sino de productor. Hoy en Córdoba un terminador de feedlot vale 200 pesos la materia seca. Si en realidad estoy en el mercado de 3.200 pesos, los costos indirectos del feedlot son 250 pesos por día, a mí después de costo indirecto me quedan unos 2.800 pesos de ingreso. Divido 200, da 14:1. Ese es el punto de donde yo me tengo que alejar. 14:1 de eficiencia de conversión es el óptimo económico. El mismísimo día que ese novillo produzca 1 kilo con 14:1 de conversión, habré maximizado el beneficio de sacarles todos los kilos rentables a la invernada que compre. ¿Podemos coquetear con eso? La pregunta es que los podemos capturar. Ahí viene esto. Como yo no puedo vender, tengo que tratar de, cuando compre, vende y produce, el mercado me encuentre en un lugar, obviamente por debajo de ahí. Pero podemos empezar a coquetear con esto que es una abstracción teórica que hemos estudiado en economía o microeconomía, ¿no? El óptimo económico, en mercados tomadores de precios, es medio resbaloso el concepto. Y vamos a los comentarios finales. Rápido con esto, auge y caída del planeamiento estratégico, evidentemente esto hace bastante tiempo que está dado por tierra. Suena lindo, pero hay algunos de los problemas cuando uno habla de planeamiento estratégico. Esto es la predeterminación, conoce el futuro para planear la empresa, no sucede así. ¿Sí? Desacoplen los tiempos de pensamiento a acción, digamos, Bueno, se me puso celoso. Se puso celoso. Bien, entonces, tratar de hacer un proceso racional y secuencial demasiado anticipado, básicamente cuando pasan las cosas. Y bueno, ¿por qué auge y caída? Es del año 95 esto. Por todas estas limitaciones. Suena bien. Planear hay que planear igual, ningún plan sobrevive a la primera batalla, etcétera, etcétera. Hay que planear, pero para mantenernos flexibles, para cambiar tiempo, vamos a decir así. Entonces la mutación es más que del planeamiento estratégico, del planeamiento al pensamiento estratégico. Y estrategias dejadas como visiones amplias, más que muy articuladas, que nos sirvan para adaptarnos rápido a los entornos cambiantes. Un poco, esto de empezar a hablar de carcasa pesada tiene que ver con esto. Probablemente hoy hay señales, no nos están pagando, pero nos tenemos que ir preparando. Si yo tengo que adaptar mi sistema, meterle al novillo 80, 90 kilos más, ¿cómo lo haría? Listo. Entonces, más bien, esta es un poco la consigna del recorrido. Y bueno, a nivel evolutivo, la habilidad de la mente humana no está adaptada a interpretar comportamientos de sistemas sociales, dinámicos, no lineales, probabilísticos, interrelacionados y retroalimentados. Demasiado complejo. Tenemos una mente más local lineal, no global exponencial. Demasiadas variables, difícil de capturar. Sin embargo, entrenarnos mentalmente, bueno, ahí está. Y esta es un poco la lógica del cono de incertidumbre, digamos. O sea, ¿qué va a pasar mañana o esta tarde? Más o menos es lógico. Tengo un horizonte, tipo de cambio de mañana, la inflación de mañana, el precio del novillo de mañana. Y estamos en certeza ahí. La pregunta es que a medida que más lejos me voy, las trayectorias futuras. Estoy comprando en Zafra un ternero a 4.000 neto. En el tiempo cero ya tengo 70% de la inversión de un animal engordado hundida en este lugar. Bueno, ¿en qué lugar
va a ir a parar. Sí, yo probabilísticamente me puedo mover, pero está lo probable, lo posible, probablemente fuera de esto está lo imposible. Digamos, que el novillo valga $5 el kilo, probablemente está fuera del espectro de la decisión. Yo no puedo comprar un ternero asumiendo que va a tener un precio que no tiene para ganar plata, con lo cual, digamos, una cuestión, bueno, identificar el amplio rango de los futuros posibles. Bien, ¿para qué planeamiento o pensamiento estratégico por escenarios? Para manejar el riesgo, para construir consenso para el cambio. Evidentemente, si los parámetros cambian, cambian los óptimos. Y obviamente hay que empezar a conversar. El primer cambio es cambiar las conversaciones. Interesante, porque la estadística está retardada. Hay intenciones de inversión en la ganadería en este momento. Estamos viendo que alguien está construyendo un filo nuevo. Hay gente hablando que lo va a hacer. Evidentemente, es el paso previo del cambio. Empezar a conversar. Encuestas de opinión. Encuesta a quién va a votar, digamos, ¿no? O sea, es la confianza del consumidor. Tratarse de anticipar a los condicionamientos de la toma de decisión. Profundizar el entendimiento por el futuro y monitorear el cambio de contexto. ¿Sí? Los cuatro puntales para qué. Planeamiento por escenario. Pero en realidad es identificación y vigilancia de las incertidumbres críticas. Hay incertidumbres críticas. El precio de venta es una incertidumbre crítica. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo voy a salir? Con lo cual, mis costos del precio del maíz es una incertidumbre crítica. ¿Cuánto cotizo maíz de posición diciembre? Si lo tengo que comprar, me conviene comprar ahora y estoquearme maíz. Si estuviéramos en otro país, compro un call de precio para poder controlar el alza de precio. Con lo cual, identificar, no son muchas las variables pueden ser muy complejas, pero las críticas no son tantas, digamos. ¿Sí? Y obviamente, tratar de morigerar las disrupciones básicamente que pueden generarse en el sistema de producción. Perdón, y termino con esto. Aprender un poquito cada día a ser mejor tomador de riesgo. El que no arriesga no gana. Estamos todos preparados para probablemente recibir un salario. Porque por defecto somos adversos al riesgo, porque corremos peligro de extinción, digamos. O sea, por defecto estamos condicionados con eso. Con lo cual, el que no arriesga no gana. Si no arriesgamos, evidentemente no va a suceder. Y la pregunta es que hay que arriesgarse más inteligentemente, probablemente. Entonces, es ejercitarse en el dominio de uno mismo para probablemente... Por eso hay menos emprendedores que obviamente los que trabajamos en relación de dependencia, ¿no? Entonces, bueno, también es parte de poder. Tarde o temprano tendremos que decidir, la información básicamente no estará disponible, abrazar la incertidumbre, hacer para pensar también, digamos, ¿no? Si no, caemos en parálisis por análisis, digamos, que es un problema de los muy reflexivos y muy analíticos, digamos. Uno cae en la inoperancia, ¿no? Bien, esto es como una adaptación del coaching ontológico a la toma de decisión, juicios de hecho y juicios de valor. Bueno, no hay que confundir hechos de opiniones. ¿Qué es lo que son hechos? Son especulaciones, ¿no? Para mí el precio del novillo. Bueno, está bien. Lindo para... Digamos, cuidado con confundir esto porque uno está sesgado. Y en la toma de decisión queda una zona fronteriza. La toma de decisión, ¿a quién le corresponde, digamos? A la psicología. Desde 1978 los economistas, empiezan los psicólogos a ganar premios Nobel de economía. La racionalidad es limitada, porque en realidad percibimos, digamos, de maneras diferentes. Entonces, no confundir lo que puede ser un hecho y lo que puede ser una opinión, ¿sí? Con lo cual, probablemente el futuro está sujeto a un juicio subjetivo, es probabilístico. El juicio sobre el futuro no puede ser fáctico. Hay que transitarla tomando riesgo, digamos, evidentemente lo más inteligente posible, y aunque le prestamos mayormente la atención a la incertidumbre, lo cual genera ansiedad, la incertidumbre genera ansiedad, el abordaje disciplinado, la prospectiva empieza por identificar lo que se conoce, cuáles son las variables, cómo se mueven, cuáles son los rangos de respuesta. Bien.
Está perimido Peter Drucker, escuché un día decir, dice, el desafío administrativo en la era del diluvio informativo, convertir la información en conocimiento. El conocimiento, acción eficaz, es función específica del gerente y la administración. Muy simple. No es lo mismo tener información que tener conocimiento. No es lo mismo saber que saber hacer. Es semántico. Y saber y la eficacia y la eficiencia hace cosas bien y la eficacia es hacer la cosa correcta. ¿Cuáles son las decisiones correctas en el contexto? No es que convertí 10 a 9 a 1, convertí 10% mejor el otro con un novillo carísimo. No funciona. Recuerden que la ganadería, a diferencia de otras producciones, lo comercial, el resultado es más sensible a lo comercial que a lo productivo. Entonces los malos productores que compran bien a Hacienda son más viables que los buenos productores que compran por teléfono, no saben lo que compran, digamos. Históricamente eso es así. Si usted ve los sobrevivientes exitosos, sobre todo el sector filotero, no son los mejores productores muchas veces. Lo interesante de esto en la toma de decisiones es que se nos suma toda la nueva tecnología disponible. ¿Por qué digo que Peter Drucker no está perimido? Porque todo el avance que empezamos a tener con sensores no es más ni menos que la percepción aumentada que en la era del Big Data y la ciencia de datos y la inteligencia artificial no es más que esto, percepciones aumentadas. Ahora podemos percibir más cosas de la producción y va a seguir porque los sensores se multiplican a tasa exponencial, que vamos a poder medir más cosas. La pregunta es si tiene sentido medir algo si es relevante, digamos. Acá hay un dilema, digamos, lo interesante de tener un dron, ¿para qué lo uso? Está todo bien, pero ¿y? Lo uso. Me cambió la producción. Pero sin ir más lejos, estamos en este proceso básicamente acelerando a tasa exponencial, entonces la información va a ser más. Tendremos que tratar de transformarlo en un conocimiento que nos permita hacer acciones eficaces, con lo cual lo interesante de este momento de la ganadería, por lo que estamos involucrados hace mucho tiempo, es que el ojo de amo engorda el ganado, arte y oficio, digamos. Agarrar un paper y recitarlo. Sí, va a pasar esto porque hay 20 ensayos, el 30% del tiempo pasó eso. Bueno, creamos que va a funcionar la monensina. Creamos. ¿Quién lo valida, campo? Imposible. Viste que la agricultura ve y mide. Una prescripción de siembra, digamos. Objetivo, subjetivo, sensación térmica versus temperatura. Nosotros venimos del negocio de la sensación térmica, digamos, ¿no? Va a cambiar, ya cambió. Con este pensamiento híbrido, o sea, el arte y el oficio de siempre, y la experiencia, pero ahora con mayor capacidad de profundizar, para ir básicamente a lo que ha cambiado la industria. Se parafrasea medir para manejar. La pregunta es que hay veces que no podemos medir, digamos, por lo cual manejamos a media. Pero de vuelta, de lo descriptivo a lo predictivo y de lo predictivo a lo prescriptivo, ¿no? Bueno, estamos en evolución. Esto parecía que iba a pasar más tiempo hasta que nosotros llegamos a medir información que verdaderamente mueve la aguja en la rentabilidad principalmente. Al final del día la tecnología la tendríamos que ver si tiene retorno sobre el capital invertido, simple de analizar. Hago volar el dron, mañana ¿qué hago con eso? ¿Sí? ¿Cuánto facture más o genere más costo? ¿A dónde voy? Bueno, evidentemente momento interesante porque nos vamos a poder pertrechar de mucho más información para pensar en ganadería. Bien, rápido. Vamos a ir rapidito. La macro global, bueno, uno empieza a ver estos términos, rápido. Siempre uno mira, la tasa de interés global básicamente determina, si yo bajo la tasa de interés global, desendeudo al endeudado, y estimulo al desendeudado a endeudarse. ¿Para qué? Para invertir, para consumir. Bueno, eso aumenta el crecimiento económico. Si me paso rosca, genera inflación. Pero como el mitad del crecimiento global es China y Estados Unidos, bueno, si crece China arrastra porque empieza el efecto dominó de ofertas y demanda, que son otras ofertas y otras demandas, y se crece la economía. Entonces, hoy estamos en este fenómeno de la desglobalización, de ir a buscar el menor costo de producción, entonces Estados Unidos fabricando autos en China para venderlo en Estados Unidos, a que ahora nos hemos dado cuenta que hemos enriquecido a autócratas y a dictaduras. En 1980, antes de la caída del muro de Berlín, el 10% del PBI global estaba en dictadura, ahora el 35% del PBI
global está en la dictadura. Y Occidente se empezó a preocupar. Porque ahora tienen plata. Y quieren invadir países, digamos, en vez de ganar en el comercio, digamos. Y ahí estamos con la guerra con Ucrania, pero bueno, esto está generando también oportunidades de Argentina. En vez de Europa comprarle gas a Rusia, donde llegó el 50%, ahora Vaca Muerta tiene oportunidad, porque probablemente somos un poquito más buenitos y civilizados que tener una relación comercial con tipo que quiere ser un imperialista. Me voy de esto rápidamente, pero uno escucha cosas como esta: crisis permanente, un mundo volátil, ¿no? Este es un término militar: volátil, incierto, complejo y ambiguo, escenario casi de confrontación. Pero bueno, este es el escenario que hay. ¿Qué ha pasado últimos días acá? Bueno, Trump. Argentina hoy entra a Estados Unidos básicamente pagando por fuera de la cuota de las 20.000 toneladas, con carne pagando arancel de 26.50. Si va a 10, y ahí se están colando los cortes de calidad argentinos, digamos, que obviamente empiezan a no solamente vender a China, porque hoy el mercado internacional, Estados Unidos le faltan 2 millones de toneladas. Entonces, bueno, todas estas cuestiones nos afectan, nos terminan afectando los precios, digamos, y se cuelan básicamente en el universo de las variables, pero lo dejamos ahí. Esto está relativamente volátil en la macro, pero en la micro de la ganadería está tomador, digamos. Y una buena noticia para Argentina. Ha habido pocos momentos en donde Argentina tuvo ganas de exportar, el mercado internacional necesita carne. Diría que el 80% del tiempo Argentina se ha dedicado a la intervención porque está más preocupado por el poder adquisitivo del consumidor interno que no por los incentivos a la producción de carne. Ahí tenemos un karma. Entonces, básicamente, digo esto: en la macro local, libertad. Todavía hay retenciones, pero estuvo hace 15 días la CIAL. Ya no solamente hablamos del mercado interno, sino que el mercado interno más la demanda internacional. Con lo cual, periodo de libre cambio. ¿Por qué digo el 80% del tiempo? Porque pasó en los 90 con Menem, en el periodo de Macri, en el de Milei, y la Junta Nacional de Carne desde 1933. En 2024 Argentina tuvo su mejor segundo registro de exportaciones de la historia, 936.000 toneladas. Detrás del primer registro de 1925, 980.000. En 1925 exportaba 1 millón de toneladas. Una centuria después, no estamos aproximados, 936. Con lo cual, ¿qué nos pasó al medio? Y nos pasó Junta Nacional de Carne de 1933 y el decálogo de la intervención estatal. Brigadas de policías interviniendo en la carnicería, prohibición de los matarifes, precios máximos, cierre de exportaciones, veda de los viernes, segundo. Realmente podemos juntar, nunca funcionó lo bueno. 2014, 40 millones de consumidores, 25.000 bocas de expendio con carnicería, 130.000 productores oferentes, incontrolable, digamos, incontrolables los precios. Terminamos en liquidación de vientre, la última del 2009, después del segundo cierre de exportaciones, en donde nos retraímos a la ganadería en equilibrio con el consumidor interno. Lo mismo subieron los precios, digamos, en el 2013. Pero, digamos, que el mundo, cuando nos abrimos como en el 90, no había la demanda internacional de carne que hay hoy. Argentina exportó 350.000 toneladas en el 90, tercer exportador. Perdimos la primera posición como exportador mundial de carne en 1972 con Australia. Nos mantuvimos con 50 años de intervención siendo el primer exportador mundial. Con lo cual, bueno, que quiera carne el mercado internacional y que nosotros estemos dispuestos a poder conciliar, bastante impresionante también, ¿no? Porque de comer 90 kilos en algún momento de la historia, comer 42, evidentemente estamos liberalizándonos, no con la clase media argentina clásica, sino con 50% de pobres, lo cual es una ambigüedad también importante, pero que le da base al crecimiento de las proteínas animales. La buena noticia: redefinición estratégica del negocio de la proteína de origen animal. Yo no he escuchado a un funcionario que esté muy preocupado por esto, si es cierto. Brasil hace 20 años que alineó la estrategia comercial, la investigación y el desarrollo interno para salir a meterse acá, y el Banco Nacional de Desarrollo, ABEX, lo compró una empresa brasileña, SWIFT,
que el inventor lo compra una empresa brasileña. Esto es una estrategia deliberada nación. Australia también. Acá nosotros probablemente los productores le ponemos esta impronta. Pero la producción porcina está muy contenta si nosotros exportamos la carne y comemos 10 o 15 kilos más de carne de cerdo, porque es transformación. Y el no en serio es porque irá a durar esto, porque tiene que salir bien probablemente esto para que dure. Pues si no, no lo vamos a comprar. Una golondrina no hace primavera. Un criador puede estar vendiendo un ternero a $3.50. ¿Cree verdaderamente que va a durar 5 años para empezar a modificar el sistema de producción con foco en que siempre va a valer $3.50? ¿Sí? Digamos, en el contexto global, hace semana pasada escuchaba una charla de la competitividad de Argentina respecto de los otros mercados, donde la demanda está. El tema es que nosotros estamos caros en dólares respecto de nuestros competidores. Caros contra Brasil, linealmente. Todavía, digamos, no se está volcando las ventas hacia la exportación porque el frigorífico, digamos, entre el mercado interno y exportación está ahí. Mira, está muy bien. Yo diría, venís de la CIAL. Hoy todo el pelotón sudamericano, inclusive Paraguay está a $4, Uruguay está a $4.80, Argentina está a $4.40, Brasil a $3.60. Pero Brasil, digo, el problema argentino es que nosotros no somos competitivos porque no hemos dedicado a la competencia. Australia hace 25 años que está desarrollando una estrategia. Y yo te diría lo siguiente, nosotros con cruzas británicas contra un Nelore brasileño entero de 30 meses recriado en el malezal, digamos, tenemos que salir a competir, pues no tenemos otra cosa. El problema que nosotros tenemos es lo que tiene Estados Unidos y a donde podríamos penetrar, que es Corea y Japón. Entonces, la síntesis de la CIAL es caras largas porque contra Brasil a $1 menos no competís en la carne commodity. Y caras felices porque a 8 o 9 mil dólares te empezás a colar en los cortes de alto marmoreo. La realidad es que nosotros nos compran. A nosotros nos compran, nosotros vendemos, nos vienen a comprar porque no hay a dónde ir a buscar. Otra de las suertes. Entonces diríamos, acá hay que posicionarse, ir a hablar con un cliente. Hemos cerrado exportaciones, hemos incumplido contratos. Entonces, lo que voy a decir es cierto, hoy Estados Unidos, fíjate la paradoja, Estados Unidos es deficitario en carne magra, porque como vale $10 un ternero holando de 200 kilos, ¿no? Hoy en Estados Unidos. Están con un novillo de 700 kilos en grasa 4 porque seguís maximizando el beneficio ahí. El valor del kilo de ternero, dijiste. Un ternero $10 el kilo, un media sangre Holstein vale. Porque la carne... Sí. $10. Sí. Que ven, ¿a cuánto vale? 7.88 vale el precio de carcasa y te queda algún novillo cerca de $5 el kilo. Hay que meterle 500 kilos para ganarle plata cuando compra un ternero. Claro, necesitas muchos kilos. Están rebalsados. Pero digo, lo que vos decís es tal cual, producimos diferentes cosas. Estados Unidos tratando de buscar calidad, maximiza el beneficio y se salva de esa relación compra-venta, le sobra gracia a lo loco, tiene que comprar corte magro para mezclar los trimming grasosos que tienen ellos y para hacer la hamburguesa competitiva, porque los bifes están al máximo precio de la historia. Perfecto. Entonces, es correcto, pero nosotros tenemos que armar nuestra estrategia de competencia y no es competir a Brasil por carne magra, digamos. Deberíamos ser aspiracionalmente más codiciosos. Si tenemos raza, lo que pasa es que hay que salir a vender, hace 20 años que no vendemos, los mercados lo tienen otros de ese tipo de carne. Claro. Entonces diríamos, a nosotros nos compran. ¿Qué hicimos para que nos compren? Nada. Prácticamente así, bueno, mire, el doble estándar doble estándar sanitario. El frigorífico exportador no funciona porque la cadena ha vivido, trasladando el quebranto, la desgracia ajena, no está alineado el frigorífico, el invernador, el productor. Uno vive a costa del otro. El valor migra. Hoy le toca perder al criador, mañana le toca perder al filotero, después pierde el frigorífico y vuelve a la rueda. Y ahí desaparecen algunos que son los menos competitivos y van quedando los mejor adaptados. Pero la realidad es que correcta la apreciación, nosotros deberíamos tratar de alinear
El IPCBA se dedicó a promocionar la carne vacuna para que consumamos nosotros acá. Es muy gracioso, sigamos. Digamos, fíjense, nosotros somos los anómalos. Digamos, yo diría, cada vez que veamos algo raro, somos nosotros, no son los otros, somos nosotros, digamos. Es que no hemos tenido previsibilidad relativa, ese es el tema. Totalmente. Ese es el problema estructural de hace una centuria. Seguimos teniendo todas las ventajas comparativas, pero no hemos desarrollado las ventajas competitivas. Ni de posicionamiento, porque segmente el mercado, seleccione el producto y gánele a la competencia, el ABC del marketing. Y en ese sentido el mercado mundial está segmentado. Entonces, entiendo las consignas que tenemos de decir cuando un novillo está terminado. La realidad es que empezamos a convivir entre la media red del mercado interno, que tiene un porqué, al no tener cámara frigorífica, etcétera, etcétera, que es una demanda muy importante y va a seguir siendo el 70%, versus lo que podemos empezar a colocar en el mercado interno, en el mercado internacional, compitiendo con el resto. Bueno, como Estados Unidos está tan caro, podemos pagar un arancel de 30% y seguir vendiéndole carne a Estados Unidos pagando un arancel de 30%, ¿no? Digo, son oportunidades de desarrollo, porque son incentivos a donde deberíamos perseguir la diferenciación de valor y poner en caja la raza que tenemos, digamos. Y a multinivel. A nivel productor nos tienen que llegar las señales, no vamos a ir nosotros a diferenciar el producto. La pregunta es si los frigoríficos lo están haciendo y en realidad está pasando. Ya desde el 2015, en octubre del 2017 fue la primera vez que el novillo pesado se igualó con el animal del mercado interno. Es la primera señal. Y no tenía lógica ir a pesado, ¿por qué? Porque no va a terminar siendo un animal que cuesta más caro, es más ineficiente, tiene ciclo de producción más largo para que se deprecie 10%. Entonces estábamos en el óptimo hasta ahí. Desde el 2017 las señales, hoy 6.100 una ternera para Córdoba, final esta semana, lo cual te da 5.300, es lo que vale la cuota 481. La cuota 481 vale exactamente lo mismo que vale un animal de 350 kilos. Es más, yo creo que el mercado interno va a empezar a tener problemas. Probablemente tener que aceptar algo más pesado. Porque pagar caro un ternero para meterle solamente 100 kilos, porque alguien quiere una media de 110, empieza a ser un dilema desde la producción. ¿A vos te conviene? Bueno, cuando el ternero vale 500 más, no te conviene, te han producido 200 kilos, pues ya lo vamos a ver. Todos los costos de kilo producidos proyectados por este año están entre 1.000 y 2.000. Entonces, cuando vos reemplazas el ternero, perdés 1.000 mangos por kilo. Cuando vos producís un kilo, ganás 1.000 mangos por kilo. La ecuación empieza a ser esa, foco en la producción, que es un poco la consigna, el punto de partida. Pero es correcto. Gracias, Carlos. Rete, Carlos, rete. Bien. Se está dando lo que decía la Faba, un juego de tasas. Es la tasa de crecimiento demográfico mundial con la tasa de crecimiento demográfico de la ganadería. Entonces, las carnes van para allá, la leche va para allá, los huevos va a ver, esto va para acá. Hace 15 años la FAO dijo, en el 2030 ahí no hay manera. Si corre la ganadería, digamos, la manda... El gráfico es kilos de novillo. Per cápita. Lo que come per cápita. Kilos por año. La producción per cápita. La escasez relativa. Pero digo, esto es ambiente controlado. Y es como se ha configurado el mundo, digamos. Japón, me voy a ir del tema. Japón, Corea del Sur y hoy China, en diferentes momentos de su historia, cuando yo soy pobre, quiero tener el criadero de cerdo acá, me compro el maíz, pongo el edificio, pongo capital y le doy trabajo a la gente desempleada con mano de obra de baja capacitación. Le pasó en los 80 a Japón. Cuando yo empiezo a ser rico, me molesta la bosta. Compro hecho. Entonces, me pongo un criadero de cerdo en casa y compro los commodities. El problema es que los rumiantes, si no tenés ambiente, no hay manera, pues nosotros no pudimos confinar la línea materna. Es tan ineficiente que en realidad la voy a tirar en el único lugar que no tiene costo de oportunidad, digamos. Donde están las vacas y los rumiantes no hay costo de oportunidad. ¿Qué se hace con eso? Y el 80% del mundo, 1.000 millones de hectáreas se van a criadero intensivo. El arroz y el trigo es para la gente, el maíz y el sorgo es para los animales.
en las megacalorías globales no queremos comer carne. O sea, imagínate vos que con conversiones de un pollo de 3 a 1, de 4 a 1 y de 5 a 1, comerse 120 kilos de proteína es comerse 500 kilos, comete directamente los 500 kilos por año. De maíz que producen los 120 kilos de carne, tendrías 2 kilos por día para comerte de una... No, no queremos eso. Además la gente se ha dado cuenta, crecen, digamos, crecen la estatura de las personas, desarrollo intelectual, pero esto es la escasez relativa de la economía. Los chips son baratos. Hace 50 años un chip valía $1.000 cuando se fue el Apolo 11 a la Luna, ahora los chips los tenemos tirados como basura agropecuaria, diríamos, junto con los plásticos y los alambres, y las vacas son escasas, la economía misma, como no se expandió la producción. ¿Y a dónde se fueron las vacas? Al único lugar que nos sirve para otra cosa, porque si no, o hago trigo, o hago arroz, etcétera, etcétera. Pero esto está justamente funcionando en el momento que la FAO dijo que iba a suceder, con lo cual esto es un fundamental de mercado, no una coyuntura que picó el precio. El único tema es que si el veganismo, un juego de tasa, vamos a hablar todo el tiempo de tasas relativas, qué crece a qué velocidad. Pero esto es lo que está sucediendo, se va haciendo más escaso. Con lo cual por eso nos compran, Victoria. No hay de dónde sacar porque el que no tiene ambiente no tiene vaca cría. El que no tiene vaca cría no tiene ganadería. El mercado mundial de la invernada en pie es muy marginal. Con lo cual diría casi que tener campo ocioso para que haya una vaca es lo que hoy la ventaja, la diferencia. ¿Por qué? Porque no pude confinar la línea materna. No ha evolucionado nada de la domesticación, una vaca cría. Soy malo con eso, voy a ser penado, pero digamos, en condiciones normales, contra una vaca lechera que está... Una lactancia de una vaca cría son 800 litros, cualquier tambo competitivo da 10, 11. Es una vaca cría del departamento Río Cuarto, está en 11 veces la producción de leche para criar un ternero. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros queremos adaptar el biotipo al ambiente, entonces es lógico. Si queremos una vaca que se arregle sola. Bien. Estoy mal con los tiempos, Carlos. A ver. Estoy demasiado relajado, Carlos. 10:30. ¿Cuánto nos queda? Vamos a... 10:30, primer descanso. ¿Estamos 9:30? Bueno, bien. Bien, ¿dónde quedamos con costos y precios? Precio relativo, análisis fundamental. Como primer perspectiva, venimos de esto, ¿no? En los últimos años. Dólar maíz, una verdadera desgracia, digamos, ¿no? ¿Qué es la... No, esto es los precios de la soja y los precios de maíz y las relaciones carne-maíz, la carne-precio, una perspectiva más a largo plazo. Pero digo, esto es donde está el promedio, si se quiere, de precios, y este es el ratio promedio. De soja y de maíz. Exactamente. Y el de abajo es... Acá estamos como en 11 kilos de promedio en los últimos 7, 8 años, y para comprar, digo, proteína y energía, vamos a tomarnos en esos dos puntales. Cuando uno agarra todo, digamos, agarro todos los ingredientes que cotizan en el mercado y calculo los precios de los nutrientes, puedo reconstruir cuánto debería valer una frechillo por lo que aporta, porque el 80% de la determinación de valor lo define proteína y energía. Entonces, digamos, monitorear proteína y energía es monitorear básicamente, porque el otro es un precio relativo, cuánto va a valer una frechillo contra un maíz, contra una burlanda. Entonces digo, y esto está en una serie de precios, la realidad. Me encantaría hacer una serie de precios de la burlanda, pero no está disponible. Entonces digo, pero mírenlo en estos términos. En estos momentos, digo, vamos por acá. Vamos acá. De acá salimos en los últimos 2 o 3 años de Alberto Fernández. Digamos, nos ponían un dólar maíz. Yo nunca creí que el dólar maíz iba a ser posible, porque es el último clavo del cajón de la producción animal. Que te pongan un precio. Claro, porque acá tenemos varios problemas, digamos. Costos dolarizados, problema estructural de la ganadería en inflación. Ganaderías, no solamente la de carne. Dolarizados los costos, devaluas y el precio FOB del maíz multiplicado por el tipo de cambio determina el costo mañana. O sea, altamente sensible a devaluación en la estructura de costo de maíz soja. Pero los precios sujetos a un mercado interno a que
el domingo no se vendió carne, el carnicero no me llama al matarife para que lo abastezca el martes, a mí no me cargan el novillo el jueves ni la semana que viene. La transmisión de precio es lerdísima en el mercado interno. Entonces, normalmente las devaluaciones nos ponen en compresión de costo-precio. O sea, teníamos una ganadería divorciada hasta en qué es lo que determina costo de precio, porque los costos lo determinaba mala devaluación y los precios lo determinaba mala inflación, con lo cual teníamos eventos como esto. Yo, Pedro, tenemos a mí ya lo estamos, ya no voy más, no puedo opinar más nada, me llaman por viejo conocido, pero esta es la reversión de querer cerrar un tambo en diciembre y discutir que me faltan litros de marzo. 2023 a marzo de 2024 pasamos eso. Quiero cerrar el tambo en diciembre, me faltan 5 litros en marzo, porque esto se dio vuelta cuando llegamos a la estabilidad. Pero digamos, vinimos de 2 o 3 años muy duros, peor pérdida del filo de la historia, $200 en el 2022, etcétera, etcétera. Muy mal con la relación insumo-producto. Los momentos que hemos tenido buen ratio, fíjense que acá, en qué momento, hoy lo que decíamos, si tengo un maíz a 165.000 pesos hoy, con un novillo de 3.200, 165.000 en Río Cuarto. Este es el ratio, el precio relativo de Rosario versus el precio de la carne. Pero digamos, en Salta es menos 60 el precio de maíz. Acá hay competencia regional para hacer una actividad con la otra. O sea, tener un filo en Rosario no tiene nada que ver con tener un filo en Río Cuarto, porque Rosario tiene que tener un costo con un maíz a 200 y nosotros tenemos 165. Es una triste, una suerte, diríamos, a medias, porque si tuviéramos tren, entonces la falta de competencia de la infraestructura es lo que te trae la suerte. Sigue siendo una desgracia social, lo vamos a decir, por el sector. Pero no importa, digamos, no nos compete a nosotros, digamos, será la política pública a largo plazo. Entonces tenemos que hacer viable nuestras familias y empresas, digamos, ¿dónde está el espectro básicamente de la responsabilidad de corto? En este momento que teníamos esto era por distorsión del mercado de maíz. Acá no había carne cara. Acá había, saliendo en el gobierno de Macri, con el tipo de cambio quedó a día y la retención implícita del maíz era 33, con 1 kilo de carne compramos 20 kilos de maíz. Le falta un poco a la serie para hoy, pero diríamos, hoy estamos en el cuartil superior del ratio. Si lo quieren tomar bruto, 3.000 versus 200, compro 15 kilos de maíz con 1 kilo de carne. ¿Sí? O básicamente lo divido 3.000, compro 8 kilos de soja con 1 kilo de carne, la media da 5. ¿Tá? Entonces yo de promedio con 1 kilo de carne compro 11 kilos de maíz y más o menos 4 kilos 800 de soja. Hoy compro 9 kilos de soja, proteínas en el mercado, con lo cual esto ya me determina que la tecnología y la suplementación proteica es rentable. Como primer punto muy general estamos volando, ya vamos a profundizar. Pero digamos, transformar maíz en carne es rentable porque está cara la carne. El maíz está al percentil 50. O sea, no estamos en maíz barato, estamos en un maíz a precio promedio, con una soja muy cercana a precio promedio, pero es el alto valor de la hacienda que nos da poder adquisitivo. No solamente en carne y en maíz, en alambre, en gasoil. Fíjense los ratios. Lo cual también nos liscró. El poder adquisitivo de la hacienda está relativamente bien. ¿Sí? ¿Cuándo va a subir la carne? No pida nada, o sea, el productor dice, ¿cuándo va a subir la carne? No hace falta, no. Si no nos sirve esto, no nos sirve más nada, porque no arreglan los corrales ahora, no arreglan más. Desearían resucitar 3 generaciones de ganaderos para vivir un ratito, diríamos, este momento. Así que, bien, formación de precio en libre competencia. Esto es lo que decíamos, hasta el 2023 había una asimetría entre la tasa de devaluatoria sobre costo y precio. Entonces, los costos propulsados por la devaluación instantánea, precio FOB maíz, y los precios, inflación, escasez, sequía, etc. Con mercados tremendamente intervenidos, como siempre, en donde la señal es, cuando uno interviene, favorece a la demanda, desestimula la oferta. Esas han sido las señales de no poder administrar un modelo que se expanda y sirva para las dos cosas. Inicialmente la intervención era porque Argentina pretendía ser una potencia industrial. Entonces era una manera de mantener el poder adquisitivo de un salario industrial alto.
Bueno, Argentina no terminó siendo un industrial ni teniendo un salario alto. Terminamos sin el pan y sin la torta y con gente que no tiene poder adquisitivo porque no hay empleo. Y ahí, digamos, ahí vienen ciertas discusiones. O sea, ¿la gente tiene poder adquisitivo porque gana un buen salario? ¿O yo tengo que mantener la comida barata para que le permita comprar? Tristemente, rompimos la capacidad de producción sin lograr que la gente se haga clase media, todo lo contrario. 75% de Argentina gana menos de 3,5 millones de ingresos familiares. Un tema complicado, digamos, ¿no? Pero digo, al final del día, las estrategias de intervención no terminaron favoreciendo la demanda de largo plazo, porque en realidad desestimularon la producción, tenemos la misma producción que hace 20 años, y la ganadería está atrasada contra Uruguay y Brasil. Lo vemos nosotros nomás eso. Argentina dentro de la economía argentina el campo se lo ve como competitivo. Tenemos un montón de cosas que nosotros nos damos cuenta que estamos más atrasados que nuestros vecinos. ¿Sí? Lo cual es preocupante. Nos vamos a acomodar rápido de todas maneras. Bien, desde 2024 libre juego de oferta y demanda, bastante impresionante. Ha habido algunas cositas ahí, ¿no? Cuando salió la inflación al 3,8, levantaron la barrera del paralelo 42 para que entre carne con hueso, digamos, y carne importada de Brasil, cuando en realidad el único que podría exportar a Japón era Patagonia, digamos. Molesta igual, ¿no? O sea, está muy bien, está libre el mercado, pero ahí no digo que fue una intervención, pero fue una liberalización, por supuesto que los filos de Neuquén. $5,000 pesos un ternero, 4.000 el gordo, y eso es una catástrofe. Está Víctor Lovera allá, así que tenemos algunos haciendo espionaje, digamos, ahí, pero digo, sigue siendo un libre juego de oferta y de demanda, digamos. O sea, con un foco le sacaron la retención a la vaca, muchas cosas han cambiado, lo que pasa es que pasan 10 días y nos olvidamos. Pero bueno, por eso digo, si sale bien que siga, porque es esto también, el mundo necesita carne y nosotros estamos dispuestos a tratar de armar un modelo básicamente que abastezca esas ofertas, para lo cual tendríamos que empezar a ser competitivos para poder competir con los que ya estaban ahí. Bien, mayor complejidad que el pasado en la formación de precios. Fíjense lo interesante, se unificó el tipo de cambio, ahora el tipo de cambio de costo y precio es el mismo, o sea, el día que devalúe el maíz subirá, pero la carne también, porque el precio FOB está en dólares. No menor para el riesgo, ya no tenemos estos desacoples potenciales en donde tengo una inflación de costo en una semana porque la devaluación saltó a 10%, ¿no? Y es la activación del componente transable en la formación de precio. Y ahí va, ¿no? O sea, Liniers se pone a la par de un precio que es muy alto para el poder adquisitivo del mercado interno y hay retracción de la demanda. ¿Qué hacen? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Lo vi a Agustín allá también, no lo saludé. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, predecir precio no es posible, pero administrar el riesgo precio sí. Entonces vamos a ir a este punto de equilibrio, break-even, o el rendimiento de indiferencia. Básicamente para mirar los costos en el futuro hasta el punto obviamente donde uno cambia novillo gordo por plata. Bueno, vamos despacio con esto. Un supuesto. Una recri terminación, 220 kilos producidos. Desde el 22 nos empezamos a acostumbrar a dolarizarlo a esto, porque llegó un momento que todo se mueve a tanta velocidad que cuando yo pagaba un ternero a tanta plata en zafra y tenía que vender el novillo, no sé ni a qué dólares. Entonces empezar a ver los puntos de equilibrio. Pero este es un supuesto simple, un ternero comprado 3.750 hoy, dividido tipo de cambio 2.160, da $3.18. 250 kilos comprado a 3.18. Es más o menos 3.700 por tipo de cambio 1.160. Córtenme, es importante estas dos transparencias, este momento presta atención, después pueden dormir durante 10 transparencias. Supuestos, o algunos puntos cardinales para pensar. De 250 a 470, esto ya es recri y terminación a corral. Que es uno de los dilemas que hemos tenido. Por donde estamos, nos sobra más maíz que alfalfa, verdeo, agua en el sistema de producción. Entonces digo, bueno, este es un modelo medio local. Bueno, voy a meter 220 kilos de 250 a 470. Hipótesis 8-1 de conversión con esta estructura de costos dolarizados, ¿sí? Me queda una materia seca a $175, que da muy cerca de 200.000 pesos.
lo cual me da un costo de kilo producido de $1.40. Le puse más o menos los supuestos de lo que vale una hotelería, que me suba de sanidad esto, y básicamente de estadía. Hoy está muy licuado ese costo, tomé un valor de referencia que lo son las hotelerías de Argentina, y termino con un costo de kilo producido de $1.60. Primera síntesis, pierdo $115, porque acá se me deprecia el insumo ternero, diríamos, ¿no? Pierdo 50 centavos por kilo, porque es más barato el gordo que la invernada, ¿sí? Entonces el negocio empieza perdiendo 115. Fíjense qué interesante esto. Cuando en el punto cero, yo voy a haber hundido $3 por 2.50, cerca de $780 en tiempo cero cuando pagué a 60 días. Lo que compré con 3.18, ahora lo estoy vendiendo, le metí las 200. Es lo que va a pasar, exactamente. Ahí pierdo 115. Pero digo, empiezo con este muerto en tiempo cero, en la punto de largada yo estoy en menos 115. Asumiendo que voy a vender ese supuesto, lo cual estoy en el cono de incertidumbre, digamos. Inicio el viaje, digamos, ¿no? Bien. Y si yo voy devengando kilo de $1.60 que voy a vender a 2.72, gano 1.12. 1.12, 1.12, 1.12, ¿sí? Y voy. En síntesis, necesito los primeros 90, 100 kilos para estar en cero. O sea que en los primeros 3 meses, lo único que hice es llegar a la flotación. Bien, con lo cual... Habiendo gastado para llegar a eso. Exacto. Produzco $245 en producción y pierdo 115, el negocio da $130 de margen. Estoy a 1.17 de la relación compra-venta, o sea, no estoy carísimo en este... Está caro absoluto. Y guarda con la relación compra-venta, porque yo puedo decir, en 12 años, vamos a ver, en 12 años la relación compra-venta me da 1.34, pero no es lo mismo un 1.34 a $2 que 1.34 a 3.18. El valor absoluto del ternero más alto de la historia. El ratio no es el más alto de la historia, pero el valor absoluto es el más alto de la historia, y eso es lo que me pone en peligro. Consecuentemente, ¿qué me queda? $130. Perdón, Atilio, una Sí. aclaración. El margen de alimentación es todo lo que gasté para hacerle los kilos, 200. los 220 kilos. 220 kilos, Menos lo que vendo los 220 kilos. precio de venta menos costo de kilo producido multiplicado por los kilos Perfecto. producidos. Eso ¿Sí? es el margen de alimentación. Exactamente. ¿Y el margen neto? Eh, Le quité. el margen neto es lo que perdí por diferencia de compra-venta. Más 45 menos 115. Más abajo no lo puse, está toda la inversión. Sobre la inversión me da el 11 por ciclo. Este es un ciclo de 180 días. Nosotros lo conocemos como, digamos, el margen comercial negativo y el margen productivo. Sí, el margen en la corrida de CREA se mira al revés esta relación Está bien, compra-venta. pero bueno, Este es bien filotero esto es bien cultura. Pero correcto, ¿sí? Sobre el ciclo me queda 11. Fíjese que nos vamos a un ciclo como de 180 días. 11% de renta en dólares. Retorno sobre el capital, lo cual da el 1.86 mensual y anualizado el 22. Pero acá viene lo interesante, ¿por qué el break-even del precio de venta? Esta es mi banda de riesgos. Si yo ya compré, navego, este es el punto de dolor. Por debajo de 2.44 entro en zona de quebranto. O sea, un negocio del 22 anual está a 10% de caída de este precio de venta hasta que empiece a perder plata. Ese es... Estoy ahí cerquita. Antes perdí. Es muy cerca. ¿Sí? Entonces digo, si yo ya entré y ya pagué la invernada y estoy transitando, este es mi número de salida. ¿Dónde está el mercado contra mi punto de equilibrio? Punto de equilibrio es no gano ni pierdo. Exactamente, lo cual da 2.835 en pesos, ¿no? Entonces, tengo una protección bajista de solo el 10%. Solamente caída del 10% hace que un negocio de 22% se hace cero. Es así el filo de pequeñeces. Pequeñeces. Y lo único que tengo acá para administrar el riesgo es entro o no entro. Pero uno dirá, no, pero si me voy a hacer un recría verdeo, todos son lícitos. Todo es lícito. En realidad es cómo está el resto. El resto de lo que están haciendo este mismo negocio. Porque en realidad el juego, el último sobreviviente, digamos. O sea,
o maximizo la ganancia o minimizo la pérdida. Contra otro que le va a ir peor. Al final del día, ¿sí? ¿Cómo administro esto? Pero quedémonos con esto y ya vamos a ver qué significa. Al revés, si yo en realidad tengo que volver a entrar, supongamos que pude monetizar, listo, cobré, no me clavó el frigorífico, etcétera, etcétera, bien, cobré. ¿A qué precio este negocio se hace cero vendiendo a este proyectado de 272? Si este ternero de 1182 se me inflaciona hasta $3.69, que es 4.291, también me quedo en cero. O sea, vuelvo al mercado de invernada de noviembre. Noviembre es la mínima oferta estacional de invernada, el precio de la invernada tiende a subir. Normalmente cuando uno mira el número del filo siempre da mal. O sea, esa decisión normalmente se toma igual a quebranto proyectado. Compro con quebranto porque estoy comprando a precio, cuando los precios no están altos como ahora. ¿Está? Pero este número, si yo quiero un margen de seguridad, digamos, no, con esto vos te das cuenta de lo que no te compra. Compra igual a quebranto, digamos. Eso es lo que hace cualquier operador, puede decir, ¿qué hago? ¿Está? Pues bueno, quedémonos con esto. Estamos en un negocio razonable, pero de repente... Estornudo. Exactamente. Hipersensible. Muy riesgoso, digamos. Es así. No, bueno, el riesgoso depende de quién lo ve. Eso es lo que hay forma de que no. Por ahí para usted es riesgoso, para mí no. No, digo, la pregunta es, algún cliente está vendiendo un novillo de 700 kilos que no lo están castigando hoy, ¿no? Es decir, ¿conviene hacer 700 kilos? No. Lo interesante acá es que se está el peso de salida, porque digo, yo al 470, vamos, después en la otra charla vamos a hablar de eso, ya me cambié. Pero diríamos, no puedo meter 40 kilos más eficiente, porque si en realidad yo estoy a 1.60 con 8 a 1, en el tramo de 470 a 520, los próximos 50 kilos, ¿cuál hace la conversión? ¿10? ¿11? Ya estoy en la asíntota del engrasamiento. Si estoy a 11 sobre una comida de 175, estoy produciendo a $2.20, que estoy a 2.400. Todavía tengo ganancia marginal, probablemente puedo ordeñar esto 30 kilos más, si no se me deprecia el precio de venta. Y esa va a ser un poco la discusión, es la discusión. Así que sencillo, hasta no tenés indicadores que te indiquen que el precio de venta se va a depreciar. Hay buenas perspectivas por 2 años, pero sin cisnes negros, es decir. ¿Qué pasaría si...? No es para alentarme. ¿Qué pasaría si aparece aftosa en Argentina? No. Es donde transitamos. Pero digo, no, pero sí te diría que hay optimización posible. Claro. Sí, pero ahí la cuenta no cambia. Con cambio de transparencia, sigue la conversión. Se mueve un 100. No cambie nada, pero digo, yo podría especular, y hoy las señales están. A este negocio yo le cambio el riesgo si en realidad puedo meter más kilos. ¿Los próximos tramos de 50 kilos es a quebranto o tienen ganancia residual? Yo me arriesgo ahí. Depende de qué filo sos, a dónde está y qué biotipo me pusiste ahí. No, tengo un marca líquida propio que está con 10 milímetros de grasa, digamos, bueno, ¿cuánto me queda? ¿Tenés papas performance, digamos, bueno? Es más... Lo que pasa es que con el contexto de los precios de hoy te permite errores. Totalmente. ¿Sí? Por eso, claro. Te permite parte de lo que digo al principio de la Ahora sí presentación. te permite errores. Hay más margen de equivocación. Lo que pasa es que los errores son pérdida de margen igual. Pero está claro que diríamos, hoy esta conversación está habilitada. No es una demencia. Es decir, te vas a ir a... Y pongo el ejemplo porque tenemos algún cliente... Cuando uno era chico, la competencia era ¿cuántos novillos? ¿Vendiste una jaula? Sí. ¿Cuántos entraron? 27. Y vos 25. Ganaba el que menos novillo metía porque era más pesado. Hay sobrevivientes de esa cultura. Véndalo antes. A los que lo han castigado por animales pesados, grasa 3, hoy se pagan lo mismo. Entonces, ¿cuál es el límite peso? Porque si 515... 550, 580 y 700, dame porque no hay. Cuando hay hambre no hay pan duro. Bueno, las carcasas pesadas, ¿cuán pesadas? Por supuesto, decir 700 kilos, ¿dónde está la conversión? Está volada en cualquier lugar, ni sé.
digamos, porque no tenemos muchos segmentos de 700 kilos para decir que entre 600 y 700 ahí estamos en 14. Es muy probable que esté en 14. Pero me refiero que no te están castigando por precio ese nivel cuando en realidad somos de la cultura de la media red de 100 kilos. Y si te paso graso no lo quiero. Bueno, cambio de las conversaciones. Vamos. Un liviano, en realidad esto es para hacer un punto, porque puede ser cualquier cosa. 150 kilos producido, lo puse un poquito más caro porque el precio de compra es más liviano. Me puse un poco a ver la escalerita ahí del canal rural de los remates del sábado, así que hice una escalerita relativa de más o menos. Está muy tergiversado hoy, ¿no? Lo liviano está muy castigado, el de 150 kilos está castigado en el mercado. Yo creo que es una oportunidad de compra. Nadie lo quiere a ese. Mientras que está recalentado el 280-300, porque es lo que los frigoríficos quieren para ir pesado. Entonces, si uno vería toda la eficiencia que uno tiene, lo que pasa es que nadie se quiere complicar con un ternero chico, en otoño, con problemas respiratorios. Digo, por algún motivo lo que los terneros bolitas es dámelo, hoy es una oportunidad de compra para algún artesano, diríamos, que tenga resuelto. La hembra, bueno, es lo que está sucediendo. El mercado interno, los operadores que venden mercado interno se tienen que meter en la periferia de salir a comprar porque se corren de a frigorífico en los remates, no participan los productores en la compra invernada, a veces, ¿no? Bueno, un poquito más caro, mismo precio de venta, mercado interno, hoy está muy igual en el 481 a lo que paga el mercado interno. 350 y 550 valen lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, este es un negocio de más rotación de capital. Fíjese que el costo de kilo producido le puse a 7, va a rendir menos este animal. Costo de kilo producido, 1,47. La rentabilidad es muy parecida, ¿sí? El giro es más. Pero fíjense que solamente ganar $63, la pérdida de compraventa es muy parecida. Y obviamente acá viene el concepto este. Gana, a ver, no podemos cometer equivocaciones porque está competitiva la comida. Venimos de un invierno donde tenemos el perfil lleno, los verdeos también, hicimos un silo bastante razonable, el año pasado teníamos costo de silaje arriba del precio de maíz. Hay rollo, los rollos todavía no han subido el precio, estamos entrando a junio y todavía no se infló porque no hay demanda, porque probablemente no haga falta, digamos. Es complicado, le estoy dando sensaciones térmicas a la calle, pero no tenemos. ¿Cuál es el stock nacional de heno en este momento instantáneo? No sabemos. Pero digo, el criador tiene pasto, regula la salida, porque en realidad no está del todo apretado. El invernador tiene, al filo le da el precio. Ya está en 2 millones, ¿no? La carga nacional de filo ya está en 2 millones. Pero en líneas generales, la producción, el baluarte que tenemos en este momento es producir más kilos, porque está competitivo producir por cómo estamos en realidad, de acuerdo a los diferentes sistemas. Igual, 7% de caída. O sea que es peligroso este negocio, que es la tentación del filo. El filo inicialmente ha estado acostumbrado a trabajar con la plata de lo que le financia el invernador con la hacienda diferido y querer rotar rápido, hasta el punto de acelerarse a vender porque tengo que pagar. Entonces el financiero conduce la decisión, che, vendete una jaula que tengo que pagar los terneros que compré. Sí, pero no conviene rotar rápido, porque en realidad puedo llegar al punto de deseconomía por la finanza. Solo el hecho de cubrir la cuenta bancaria me induzca a tomar una decisión antieconómica por no esperar el tiempo suficiente como para que se han fundido varios por eso, ¿no? Esa conducta ha ido cambiando, digamos, pero en algún momento era quién era el más vivo de minimizar el capital de trabajo propio en la inversión, porque uno podía financiarse y vender antes de pagar la hacienda invernal. Claro. Veníamos con tasa del 8%. Bueno, ahora el costo del dinero. Claro. Y al revés, digamos, guarda el famoso carry trade, digamos, o sea, tengo que tener rentabilidades porque por no hacer nada con un dólar estable no es lo nuestro, pero así como tenemos un costo de oportunidad, el que siembra campo propio tiene un costo de oportunidad en el que paga, y el que engorda hacienda tiene un costo de oportunidad en la tasa de interés que le podría pagar por no hacer nada, digamos, o sea. Es la amenaza que nos obliga a estar mejor que la nada, digamos, ¿no? No es ir a la pasividad y el capitalismo rentista. Bueno, rapidito con esto. ¿Qué pasa en la saga de los pesados? Y acá puse yo puedo hacer un novillo pesado, recría y terminación, o me puedo meter en un negocio básicamente de comprar un recriado,
que esto es este es casi donde se arbitra el frigorífico. ¿Qué hago? ¿Me compro un liviano y meto muchos kilos? ¿O me compro un pesado y roto rápido? ¿No? Y esta es un poco la tasa de deterioro de la eficiencia de conversión de la base de datos nuestra de acuerdo a cómo va cambiando el peso medio acá, ¿no? Fíjense que acá voy a tener un peso medio más cercano a 380 kilos y acá voy a terminar con un peso medio de 450. Peso medio de la existencia en el corral. Y acá va empeorando porque acá me voy aproximando a la asíntota de la curva de crecimiento, ¿no? Digamos, ya vamos a entrar en esto, que deberíamos estar probablemente ya hablando de eso, pero sigo. Lo único que digo es lo siguiente acá con esto, no se enloquezcan mucho. Los precios de compra de 3.700 a 2.500, pero digamos, hay un lugar a donde esto se transforma en categoría pesada en un negocio más parecido a la vaca que a los terneros. Es la ganancia de la compra-venta la que me determina si me conviene o no, no el de la producción, ¿no? Entonces, fíjese, compra-venta 1.17, 1.14, 0.98, estos son los break-even de venta. O sea, si este supuesto da, es probable que yo pueda hacer un poco más de plata, pero tendría que estar comprando relación compra-venta 80, porque vendo a 3.150, pero tengo que comprar a 2.500 para que esto me dé más margen que un negocio más liviano. Sin embargo, hay un punto ahí de equilibrio. Digamos, cuando me paso de 300 a 320 kilos, tengo que empezar a cobrar la invernada por debajo del precio de venta. Este punto. Entonces, es probable que sean correctas las dos estrategias. Compro un pesado para engordar 100 días o compro un liviano para engordar 180 días. Acá y cuando lo ves financieramente dice, esto rota rápido la plata, pero en realidad empiezo con una invernada que vale $900, ¿no? 3.90 por $2.20, termino con una inmovilización inicial como de 900, se me muere uno de esos. ¿Eh? Pero digo, quedemos con esto porque vamos a hablar el resto de la charla de estas dos cuestiones. Lo que no es diferente es la variabilidad de este novillo. Es decir, ¿qué edad tiene eso? Entonces, ¿no? Un riojano de boca llena. Uruguay está haciendo mucho este novillo, pero es un bicho que sale en menos de 27 meses cuando sale del filo después de 120 días porque tuvo filo el primer invierno. Entonces, ya estuvo en un filo en Uruguay. Claro, pero digo, la invernada 481, el fenómeno, diríamos, los frigoríficos tienen mucha propiedad en los filos. El productor se deja a vender recriado. Vende el recriado. Quizás el óptimo de Uruguay para un productor. Más que metérsela a terminar es vender recriado. Es un recriado que estaba bien manejado, es pesado por manejado. Lo que tenemos nosotros acá, ¿qué edad tiene? La pregunta es ¿qué edad tiene y cuán roto está? Y esto hace que esta categoría tiene una variabilidad. Es menos previsible su performance. Bien. Bueno, ¿cuánto nos falta, Carlos? Falta poquito. Bien. Finalmente llegamos a la curva de crecimiento. Vamos a pendular, bueno, todo el tiempo vamos a estar hablando de esta lógica. Básicamente los modelos, nosotros en nutrición nos manejamos con modelos para estimar cómo el animal crece, cuánto gana, cuánto convierte. Pero también nos manejamos con modelos para la selección. ¿Qué genética tengo? Básicamente, cómo hago progreso genético. Pero bueno, cuando me compro un toro, me compro una curva de crecimiento, en definitiva. Si yo tomo peso al nacer, peso al destete, peso a los 18, área ojo de bife, etc., es toda una descripción, una radiografía de la curva de crecimiento. Los factores que no dependen del ambiente, sino dependen de la genética, pero sobre la curva de crecimiento. Y la determinación de los requerimientos nutricionales es entender qué termina pasando básicamente en esta curva de crecimiento, y nos vamos a dedicar a hablar de dos puntos donde pasa cosas diferentes, pues fíjense que esta curva tiene digamos, es un modelo no lineal, vamos a decir así, pero tiene momentos de aceleración en donde la función es más exponencial y momentos donde empieza a ser la asíntota obviamente decreciente. Entonces, esto es la madurez, que es lo que vamos a debatir cuando discutimos carcasa pesada. Claro, estamos en el momento que el animal evidentemente se empieza a poner ineficiente.
Y en otro momento donde es difícil equivocarse, porque acá evidentemente el animal está para crecer, vamos a decir así. Por supuesto que no es lo mismo el biotipo y el tamaño maduro de los animales, no es lo mismo la musculosidad, no es lo mismo, etcétera, varias cuestiones. Si estuvo bien o mal recriado, pero bueno, eso va a ser lo de los puntos de discusión. ¿Qué pasa en la madurez? Segunda página del capítulo de crecimiento del... Buah. Ahí está. ¿Qué es lo que es la madurez? La madurez desde el punto de vista del novillo y la madurez desde el punto de vista vaca. La madurez desde el punto de vista del novillo es casi el mismo lugar ahí. Desde el punto de vista nutricional y de los modelos, la madurez es una relación músculo-grasa. Pero el animal llega a la madurez básicamente por el estándar del NRC cuando el peso, la grasa corporal del peso vacío es 28%. ¿Sí? Ahí estaríamos en madurez fisiológica. 28% de grasa en la carcasa, madurez fisiológica. Complicado hablar de un macho entero joven porque no tiene, a ese peso lo logra en 16 meses y no en 22. Y obviamente todavía sigue siendo más magro, porque en realidad el toro tiene un peso maduro mayor. O sea, lo que acá podemos manejar, las variaciones por tamaño maduro y por frame, son lo mismo por género. Vaquillona, novillo, toro. O sea, el mismo biotipo va a expresar un peso mayor. Entonces, digamos, en la madurez, que esa es la madurez del novillo, 28% de grasa. Pero para los tres el 28% es la madurez. Pero va a ser a menos peso en el caso de una vaquillona. Por supuesto, para la vaca y el novillo. Claro. El mismo peso del novillo es cuando su madre tiene 5 años, condición corporal 5. O sea, condición corporal 5. De 5 años de edad es la madurez del biotipo en línea materna. Acá todo el tiempo hay factores confundidos, ¿no? Factores confundidos de que si es más vieja, tiene más peso. Si es más grasa, tiene más grasa, es más pesado. Se nos confunden 4 factores. Pero digo, en condición corporal 5, una vaca está en 23,5 del libro. 5 escala 1 a 9. 1 a 9, 23,5 de grasa. Una vaca de 5 años, condición corporal 5, tiene 23,50 de grasa. En la escala de 1 a 9, la madurez fisiológica está en 7. ¿A dónde? En la escala de 1 a 9, 7 es 28% de grasa. Y usted recién dijo 5. 23,5 de grasa. Entonces quiere decir que, ¿qué quiere decir? ¿De qué está hablando? Porque dice 5, una vaca con 5. Digamos, lo que pasa es que una vaca no tiene 22 meses, tiene 5 años. Por eso digo, ahí empezamos con los factores confundidos. No, pero vamos despacio con eso ahí. Una vaca de 5 años, condición 5. Condición 5 tiene el mismo peso el novillo, pero si está en condición 7 es donde va a tener 28% de grasa. Ahí la misma vaca. Claro. Ahí unificamos las escalas ajustadas por edad. Me voy a la vaca si quiere. El NRC ya, un punto de condición corporal de 1 a 9 está unificado en 7,14% el peso, ¿no? Nos sirve para por ahí como aproximación, si tenemos el espesor de grasa dorsal, pero básicamente los manejamos subjetivamente. Si tengo una vaca de 500 kilos, 7 por 5, 35. Para pasar de 5 a 6 son 35 kilos. Está unificado eso. O sea que en 535, la misma vaca que la tenía en 5 a 500, voy a estar en 535, en 7 lo voy a tener en 570. Y en 465 voy a estar en condición corporal 4. ¿Sí? Condición corporal 4 voy a estar en 20% de grasa, condición corporal 7 voy a estar en 28. ¿Tá? Me voy a la escala más o menos de las vacas. Sigo con RC, la vaca es el 60% del peso del toro. En RC. Acá nos metemos en la frontera los que hacen genética, pero una vaca de 500 kilos es la representación de un toro de 850. Si yo voy a hacer un cruzamiento, voy a meter un toro de 1100, complementación entre razas, voy a aumentar el peso maduro, ¿sí? Porque estoy saliendo de la escala del biotipo. ¿Tá? ¿El toro cuánto dijo que era la vaca? La vaca el 60% del toro.
la vaca dio 0.60. Bien, entonces el peso maduro cambia por frame, el peso maduro cambia por género, el peso maduro cambia por edad. El peso maduro tiene una correspondencia con grasa, ¿sí? Las 4 factores están confundidos todo el tiempo y obviamente cuesta tener cierta nitidez. Punto de partida para discutir la madurez. Está claro que la madurez pasa esto, ¿sí? La aceleración. ¿Puede repetir los 4 factores esos que dijo? Sí. Edad, sexo, tamaño. Biotipo. Sigo complicando la historia. Si tiene más músculo, porque también está la altura. La altura ha perdido valor básicamente como estimativo de peso maduro, el frame. Más bien las razas se han quedado a altura constante, pero son más largas, más profundas y más musculosas, con lo cual sobre la misma lectura tengo 150 kilos de diferencia. Si yo tengo más músculo, para la misma grasa, voy a tener más peso. O sea, vamos a terminar todo en el grupo de los Salieri de Aníbal por Domingo con que hay que meter más músculo al biotipo. Es correcto. Me declaro seguidor en punto de partida. Pero hay que entender que si yo voy a tener una vaca más musculosa, a misma condición corporal 5, evidentemente el peso maduro va a ser mayor. Tengo que estar preparado para darle comer. O sea, acá al final vamos a volver a algo de esto, pero de vuelta, tocar la genética es complicado porque con una coyuntura de mercado yo no me puedo poner a querer agrandar el peso de las vacas. Es uno de los problemas estructurales de lo que ha pasado cuando persigo crecimiento. Más bien, no creo que nos hayamos equivocado. El biotipo es maduro, digamos, nuestro biotipo es muy moderado. Le pregunta que hay tentaciones de decir, che, las vacas no tendrían que ser más grandes para hacer un novillo más pesado. Esa es la tentación. Y somos sobrevivientes de haber visto el New Type allá por los 90, cuando no teníamos ni precio, ni fildo, ni nada, y salió campeón. La semana pasada estaba en una gira por Salta y alguien me citaba la época de Yerovía, de 1200 kilos, campeón de Palermo, ¿no? Bien, ¿qué me falta de acá? Sí. ¿Cómo juega el tema de animales que se terminan antes de su peso de madurez fisiológica? Le cambias el ambiente al genotipo y lo vas a engrasar a más velocidad. Pero digo, ahí el concepto de madurez fisiológica es como... Si vos tenés un nene de 10 años, ¿puede estar obeso un nene de 10 años? Sí, puede estar obeso. Pero ¿a qué se le llama madurez fisiológica? Lo que sucede es que ahí vos vas a estar. Vos podés tener un bicho que se aproxime a 27% de grasa, pero no va a tener el desarrollo muscular de la edad porque no tiene el desarrollo de carcasa. Eso con el ternero bolita. El ternero bolita. Pero el ternero bolita no estaría en madurez O sea, te fisiológica. comiste la etapa de No está, digamos, podría llegar a un nivel de grasa, pero en realidad en la curva de crecimiento tiene lucro cesante, porque lo está engordando prematuramente. Conceptualmente no está en madurez No fisiológica. está en madurez. O sea, no hiciste la etapa de crecimiento. No tenés el desarrollo total de la musculosidad. Que de vuelta, ¿a dónde está esto, no? Porque acá es esquemático. Pero vos tenés un bicho que está maduro con 23 meses y a los 18 todavía siguió expandiendo el área de ojo de bife. O sea, esto sigue sucediendo en el miotipo. Pero, juego de derivadas. Uno es las estrellitas son las grasas. Porque Y lo otro que está señalando el músculo. fíjate que dentro del mismo biotipo vos ponés un biotipo más 32 contra otro más 20 y vos le metiste a la curva de crecimiento más kilo. Pero digo, la conveniencia económica, por más, en algún punto es un juego de tasas. Esto no tiende a cero. Sigue por ahí con una expansión del músculo, pero la velocidad de engrasamiento supera la expansión del músculo, con lo cual la ineficiencia de conversión depende de que esto le gana a esto, ¿no? Bueno, esa va a ser la discusión de la terminación. Esta básicamente va a ser de la recría. Entonces, acá yo estoy muy preservado en las ineficiencias. Es muy difícil equivocarse acá porque las eficiencias son grandes, por más que sea ineficiente, pero equivocarse acá, las penalizaciones son más. O sea, engordar mal novillo es más problemático que engordar mal terneros, ¿no? Porque inclusive acá, si no tenés genética, y acá se empieza a complicar porque esto sucede más prematuramente, ¿no? Digamos, entonces, empieza a hacer alguna distinción
de cuál es el novillo que llega bien a esos lugares, que puede ser genético o ambiental, porque acá está todo confundido, de vuelta. No manejamos la hacienda sobre su potencial genético, le pasan cosas. Entonces, edad fisiológica, básicamente cómo está contra la madurez. Edad cronológica, cuánto peso con la edad que tiene. Con lo cual, normalmente por acá arriba no vamos a estar nunca. Si este es mi biotipo, 110 de la genética que tiene, no, es a donde tenés tu límite. Pero de menos siempre. Hoy tenemos un biotipo que puede ganar 1 kilo vitalicio, diríamos, durante 16 meses. Entonces, la cría ya no expresa el potencial genético porque uno gana 1 kilo al pie de la madre. Provincia de Buenos Aires, PDCER, Corrientes, Formosa, Mendoza. Bueno, yo ya empiezo a tener problemas que la producción de leche me afecta el crecimiento predestete. En el postdestete, ¿qué ambiente le doy? ¿No? Entonces, normalmente tenemos desacople fisiológico, cronológico todo el tiempo, digamos. El tema es que no rompamos el biotipo y que la compensación pueda ser posible. Sí. ¿Vos pensás que tenemos que cambiar el biotipo y lo otro? Porque acá estamos, Argentina no somos proclives a las cruzas, porque o sea, las asociaciones de las distintas razas defienden la muerte, seguir manteniendo. Versus Estados Unidos, por ejemplo, que ellos son todo cruza, aprovechar el vigor híbrido de la cruza. ¿Dónde nos posicionamos? Lo dejamos para el final, digamos. Bien. Porque, Bueno, no te enganches. no, es muy interesante. Al final del día, cada uno tiene el derecho de hacer lo que más o menos quiere, si lo puede justificar, más allá que la raza determine. Usted tenía una pregunta. No, sí, estaba diciendo, hay que ver qué podemos hacer con el novillo, porque uno no va a estar cambiando las vacas normalmente. Entonces, Sí, tal cual. con la vaca que tenés, La vaca acoplada al ambiente y eso es la vaca acoplada al ambiente. Y si yo voy a cambiar las vacas, tengo que estar dispuesto a qué modificación ambiental voy a hacer si me voy a meter ahí. Pero ahí es la irreversibilidad. Hay algunas cosas que dicen los americanos para ir tirando. Dice, las razas deberían determinar si son línea materna o línea paterna. Hay algunas inducciones de los genetistas. ¿Qué son? ¿Línea materna o línea paterna? Porque en un cerdo está bastante establecido. ¿Para qué sirve cada una? Uno es, como decir, no, uno lo tiene todo, pero los rasgos son antagónicos. Vamos a entrar a eso. Y la otras inducciones de los genetistas americanos, hay que seleccionar por eficiencia y aprender a que te gusten el tipo de animal que sale. Si vos le das vuelta y nosotros no vamos a negociar con eso. Pero digamos, al final del día, cada uno, yo creo que nada, empieza a tener la lógica si tenemos algún criterio para poder segmentar una línea materna y una dentro del Angus vos tenés percentil 10 que parecen más toros terminales, genes terminales y genes maternos. Entonces la pregunta es si en algún punto podemos identificar las vacas para no entrar en estos antagonismos y modificar, ¿tá? Pero digo, estamos en el umbral de empezar a equivocar de nuevo, porque si en realidad empezás a discutir si hay que cambiar el tamaño de las vacas, hacelo, pero va a tener que prepararte conjuntamente cuando lo hagas para dar de comer diferente. Igual si pones leche, igual si pones músculo, igual digamos, son cosas más útiles. Bien, relación insumo-producto, y bueno, uno pretendería con cualquier tipo de insumo tratar de mantenerse acá. Son dos curvas, una la curva de crecimiento físico del animal, y otro esto que está sujeto a lo que ya vimos. Me cambia el precio de maíz, el precio de la proteína, y de acuerdo a qué es mi escenario de este año, yo voy a tener un retorno de producto. Entonces, que tenga competitiva la comida no significa que la administre mal. Así no, voy a dar el 2% del peso porque, no, digamos. Después viene un fenómeno que esto sigue operando. Trataré de maximizar el retorno por peso invertido de lo que sea que estemos hablando ahí. Bien, y esto los contrastes. Carlos un poco decía, ¿cuándo está terminado un animal? Y la realidad que media res es 110 kilos, si hay alguien que compra grasa lavada, nadie quiere tirar la grasa. Nadie quiere ser el que se coma la grasa por kilo. Entonces, si el carnicero baja una media res engrasada, corre peligro que se le queje el consumidor de que no quiere que me venda la grasa, córtamela, la tira en el tacho de él, pérdida para él. Y si me la encajan en la bolsa, digamos, la dejo en el plato, digamos.
Entonces, comercialmente, liviano porque tiene alta calidad. Porque como no tenemos madurez de la carne y comemos carne casi sin madurar, digamos, tengo que tener un reaseguro de calidad que es liviano. Es un atributo que ha funcionado, pero hoy no necesariamente eso determina del todo. O sea, el hijo del campeón de Palermo sería más barato con eso, porque es un animal más grande, digamos. Es curioso eso. Un animal más musculoso, con una carcasa más pesada, que a toda luz está homologado como peor, probablemente sea más barato porque tiene más peso que un animal cruza del norte por la media res más liviana. Pasa. Porque hasta ahí miraste, después la experiencia del consumidor está validada a medias. Pero bueno, esta es nuestra cultura, ahí estamos. Con lo cual 6 milímetros de grasa es un animal terminado por el mercado interno. Y estos son los flashes de esta semana, porque me llama un cliente y me dice, no, vinieron el domingo. O sea, los frigoríficos pidiendo carne el domingo a las 5 de la tarde por teléfono a un administrador del filo que no está en el field, ¿no? ¿Cuántas veces te llamaron el domingo este año, digamos? Yo digo, a la 6ª vez que me llaman el domingo. ¿El domingo? Bueno. Y me manda otro cliente esto y me dice, alimentado con grado y marbling asegurado. Y me manda el cliente este y me dice, che, ¿dónde lo están haciendo esto? Porque ese frigorífico estarían haciendo en ese field. Y ahí, ¿dónde están haciendo esto? Y en realidad yo le digo, no, yo creo que en ningún lugar, digamos, pero en realidad ya lo están vendiendo. ¿Qué venden? ¿Qué es lo que venden asegurado? ¿Marlin asegurado y qué más? Marlin Score asegurado. La Cial. No. Esto es el mercado interno, pero esto es la Cial de China, frigorífico Revif y este Borrell. Frigorífico argentino que asegura eso. Claro. Este está en la Cial vendiendo. ¿Alguno de ustedes que en Gorda Hacienda le pidieron Marlin alguna vez? Nunca todavía. Azul te paga plus por Marlin. Es el primero. Platense no le vendo, pero también sé que lo hace, tienen las máquinas. Pero no te lo pagan. Pero no lo pagan. No, el azul sí, ¿eh? Todos. Azul tiene la bonificación y te diría. Sí. En el punto. También, Horaria está pagando. Claro, es el mismo grid americano. Después, si quieren, lo vemos. Digo, todos los frigoríficos están detrás de esto. Todos. Azul te da una Yo te diría, hay frigoríficos que no les vi comprar mestizo nunca y ahora tienen 2.000 porque tienen que integrar la media red. Porque este son contratos de $20.000 esto. Son $20.000 la tonelada de los bifes. Choice. En Uruguay llegó a valer $6 eso, en el 22. Ahora tampoco te lo están blanqueando, pero está empezando. Entonces digo, la pregunta es, ¿de dónde lo vas a sacar? Porque lo enseñan a los productores para que nos alineemos con esto, no está sucediendo. Más bien, en el pool que compro, yo te voy a dar mi opinión de lo que está pasando. Yo compro y segmento en el frigorífico porque empiezo a tener escáneres. Entonces, Arrevif Azul tiene escáner, cartografía, qué le está vendiendo cada proveedor y cuánto produce. Claros o oscuros ahí, ¿no? Porque, digamos, para que vos deliberadamente vayas a ese lugar, es un lugar de penalizaciones. Me voy anticipando, digamos, la respuesta. Ahí vos estás en la zona de penalización. Ahí nosotros tenemos nuestro costo, el costo de kilo producido. Con lo cual es un juego de cuánto me va a premiar de acuerdo a cuánto estoy dispuesto a perder la eficiencia de conversión. Todos están con eso, hasta el punto que marzo 2024 te penalizaban 10% por grasa 4. En octubre 15 del 2024 vamos todo a 200 días, ¿no? Entonces, che, pero en grasa 4 el asado no te sirve porque lo tenés que tirar, porque nadie se quiere comprar un asado gordo, y ahora no importa más, no te preocupes. ¿No qué? No te preocupes, es un juego de... A ver, si a mí me premian $140 por la integración del porcentaje de los bifes a 20.000, no importa el asado. ¿Qué? Voy a decir, bueno, quiero un novillo marmoreado sin el asado gordo. No sucede en Argentina. No sucede. Digamos, no sucede. Digo, capaz que tenemos que cambiar la manera de qué es lo que estamos haciendo ahí, probablemente, pero digo, empiezan a ser señales. Primero, acuérdense, primero cambian las conversaciones. Y esta conversación está cambiada hace rato. Pero todavía no bajaron la línea para que alguien se alinee a poner eso como objetivo de producción. Por ahora es de los frigoríficos con la hacienda propia.
Y cuando compro, veo de tu novillo, a ver si saco 40 de choice, 50 de choice o 30. Y como lo segmento las medias al ciclo 2, listo, yo me manejo con una faena choice a donde el novillo que lo compre precio promedio del mercado. Pero todavía Azul el que tira la primera piedra ahí. Azul ha tirado la primera piedra. Y está haciendo una polinómica ahí donde te paga por rojo, digamos tipo el yield grade, pero con otra escala, y también por engrasamiento. No le llama choice, no le llama select, ni le llama 1, 2, 3, 4. Pero la conversación está cambiando y vos estás tomando la nomenclatura de evaluación que te viene con el escáner. Lo cual es interesante, porque empezamos a ganar objetividad, el poder, estos biotipos, digamos, el día que te ceden y te dan eso, la madurez fisiológica del biotipo que vean la dispersión, la calcula con ecuaciones que tienen 22, 25 años, digamos. Nosotros teníamos la información para alimentar las ecuaciones, con lo cual empezamos a conocer mejor nuestros biotipos, porque ahora tenemos feedback de las carcasas. Pero digo, este es el contraste. Para hacer eso, a mi modo de ver, aquí hice un novillo grasa 3, con un peligro de dispersión grande, y es terminación óptima para hacer eso, o por ahí, estamos en proceso de entenderlo mejor, y para hacer esto es grasa 6 milímetros. ¿Sí? O sea que estamos entre media res de 110 y de 160. Donde acá estamos pasado de la madurez fisiológica. Me gustaría tener 30.000 carcasas, digamos, no tengo, pero digo, ahí estamos a 110 de madurez fisiológica, acá estamos a los 80. Acá dijiste Son los... 6 milímetros. Perdona, ¿te puede leer los ejes que no se... Esto es espesor, digo, todo el mundo habrá recibido romaneos. Este es nuestra 1, 2, 3, es nuestra tipificación de grasa heredada de la Junta Nacional de Carne, ahora se llama AB, qué sé yo. Al 4 no te lo tipifican, pero digo, ¿cuánto de encima una escala discreta contra otra escala continua, ¿no? Esta es percepción versus objetividad. Estos son milímetros de grasa. Claro, sí. El 1, ¿qué termina siendo? Y termina siendo 7 milímetros, 6. Y acá, de vuelta, esta es 2 escáneres. Uno, un escáner de carcasa que tipifica esto, que fue calibrado con la subjetividad del tipificador estándar. Y este es el mismo escáner del bife que mide el espesor de grasa dorsal. Objetivo. Entonces digo, objetivo, subjetivo. La conformación, subjetiva. Área, ojo de bife, objetivo. Están mirando lo mismo. Cuando vos mirás, es interesante, porque cuando vos ves un toro grasa 2, el escáner de carcasa te lo da más engrasado. Es como que hay un falso positivo, confunde musculosidad con grasa. O sea, la musculosidad te hace mal puntear, diríamos, esta escala, porque confunde musculosidad con grasa. Y cuando tenés un novillo pasado de grasa, te lo da como conformado. Curiosa esta escala, no le demos más vuelta, digamos. Si vos me decís que esto es grasa 2 y esta es la dispersión, digamos, de promedio sí, esto está más gordo que esto, más gordo que esto. Está perfecto. 12, 7,5 y 16. Listo, el promedio. Pero esto está cabalgado acá. O sea, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia que vos decís? ¿Sirve para algo? Digamos, no, pero esta es nuestra cultura. Y en todo romaneo esto viene por defecto. Peso de carcasa, conformación. Y sirve también porque yo me vendí mi vaca descartada, que si la tenía caravaneada era de 5 años, y te dicen que era grasa 2, bueno, tengo un rescate de qué está pasando con el biotipo, porque en realidad no tenemos feedback. Es tristísimo que dependamos de eso para ver cuánto cobramos. O sea, realmente dependes de la subjetividad del que observa la media res y que la clasifica. Y no tiene nada de preparación esa persona. A veces hace un mes que le dijeron, mira, de esto se trata la grasa, de esto más o menos la conformación. Y eso es lo que cobra el producto. Digo, inercia histórica. Y el biotipo que está en Buenos Aires y vos por un teléfono y ellos tienen tu jaula. Se llega al romaneo y listo. Es así, digamos, es este el problema. Vos peleando te va el mismo del teléfono. Quizás eso es lo que... De todas maneras,
de media res liviana desengrasada para el consumo interno, un bife marmoreado premium para el mercado internacional. Perfecto, pero es interesante. Después yo sacaré la cuenta. Pero esto empieza a meterle su objetividad, porque este tipo le tiene que asegurar, si quiere asegurar Marolin, ¿de dónde saca la aseguración de Marolin si en realidad no nos comentó que necesitaba más novillo? Y lo saca de que el tipo puede empezar a tipificar como le pide el mercado internacional, porque comprendo la herramienta que el UDA tiene validada para decir que eso es un prime. Lo cual es buenísimo, porque salimos de la oscuridad, claro, digamos. Y en realidad, de vuelta, uno empieza a tener feedback, termina aprendiendo más en los últimos 3 o 4 años de lo que nuestro biotipo es, más de lo que en realidad hemos aprendido en los últimos 20. No podemos ni alimentar los modelos de nutrición porque la madurez era un viaje a lo desconocido para poder definir un modelo. Pero digo, nos quedamos en este... Sí, ya estoy... No, es que estoy en la última, me parece. Muy bien. Entonces, me quedo con esto como reflexión, muy interesante. Prácticamente este es un paper que cuenta un poco la historia de la transformación del modelo de negocio de Australia. Quizá miramos mucho más a Estados Unidos, pero extraño, Australia es una construcción social en el posicionamiento mundial de carne. Muy impresionante. No son los más grandes, no son los que más investigan, pero una coordinación de muy poca gente, muy profesionalizada, que investiga lo justo o los pesos correctos para lo que es la próxima prioridad de la industria. Muy interesante todo esto, pero termino con algunas cosas para ir a la reflexión, y esto que hablábamos, construir ventajas competitivas sectoriales. Evolución de la industria australiana desde el commodity al cliente y el consumidor. El foco en el consumidor es la clave para alinear la cadena cárnica. Comunicación y estructura de pago con énfasis en el valor, ya hablando de la experiencia del consumidor. Por supuesto que hace falta objetividad en la tipificación, el MSA. MIT Estándar Australia, que es la tipificación, que permite transparencia comunicacional en la cadena para modificar atributos de carcasa. ¿Sí? Es muy impresionante lo que ya está Australia. En un corte de carne dice cómo hay que cocinarlo, porque si te voy a vender algo que puede llegarse duro, no me lo vaya a querer cocinar de una manera diferente, porque si no va a salir mal, digamos, ¿no? O sea, me voy preocupando bien, satisfacción del consumidor. La cultura de la industria es la que dictamina la tasa de cambio de acuerdo a lo que la tecnología permita. Cambio cultural con foco en el consumidor. Bueno, levy funds, etcétera, etcétera, digamos. Marketing, investigación, salud, trazabilidad. Me voy un poco al final. Continuar la transición a una industria totalmente focalizada en el consumidor. Y sin diferenciación de producto, no existen incentivos en los productores para seleccionar mejor animales, ni los filoteros para definir o un punto óptimo de venta o pasarse grasa, ni precisión en el ciclo doble frigorífico para evitar pasarle la grasa al que sigue, o en su defecto inducir sobre el cambio de hábito de la compra de los minoristas, digamos. Interesante esa revisión, pero en definitiva se trata... Australia es el filo más caro del mundo. Hacen filo con trigo porque su aseguración de calidad no quieren importar maíz por riesgo sanitario, porque son una isla continente. Entonces no voy a amenazarme, voy a engordar con trigo. O sea, si no vendieran caro, con el clima que tienen, digamos, y con los costos que tienen, es caro un galpón en Australia, porque no hay industria nacional, digamos, se han especializado. Entonces, la diferenciación de productos fue el único camino posible para la sobrevivencia colectiva, y obviamente hoy se debaten en quién le vende a Japón y a Corea, porque el 80 al 90% de esos dos mercados se lo cachetean con Estados Unidos, ¿no? Es una construcción alineada de 20 años. Contra eso tenemos que competir, digamos, y en realidad no solamente una vocación de los productores, son señales que en algún momento tenemos que decodificar. Bueno, listo, terminamos con general. Vamos a un café.